Boreal Televisión presenta. Saludos amigas y amigos, buenos días, bienvenidos a esta mañana boreal a través de los canales de Boreal Televisión para toda la República Dominicana, a través de sus canales originando en Santiago de los Caballeros, igual para el resto del mundo a través de las distintas plataformas internacionales. Gracias por acompañarnos por más de 26 años de manera continua en el aire. Lunes 26 de mayo del año 2025. Formalmente los buenos días a nuestro compañero don Randy Ortiz y Terrero. Poeta, buenos días. Buenos días, Atahualpa, buenos días a todos. Aquí estamos, iniciando esta semana. Después del Día de las Madres. Después del Día de las Madres. Se movió un poco el Día de las Madres. Sí, mucha gente se trasladó, como de costumbre, claro, a lo que llaman los capitaleños, llaman el interior del país. Algunos dicen directamente el campo. Sí, salieron para el campo. Sí. Pero hablando de campo, yo quisiera que la capital tuviera una entrada como tiene el campo de Santiago. Sí. La diferencia es grande. Pero nada. Pero mucha gente se trasladó a los lugares de donde están sus padres. Una buena parte de los que residen en Santiago, que residen en la capital, van a sus pueblos natales a ver a sus madres. Ayer había un tapón extraordinario, en tanto por aquí, por la autopista Duarte, Santiago, Esperanza, bueno, de ahí del cruce de Navarrete hasta el cruce de Esperanza, llegando por el otro lado también al cruce de Laguna Salada. Eso era prácticamente intransitable al regreso de las 4 de la tarde. También por la parte de Amina, tú sabes que hay una vía que comunica también por ahí, como la gente dice, por dentro. Sí. Aunque ya ahí la vía estaba sumamente suave. A veces uno no le gusta decir esto porque después la gente coge todo el mundo por ahí. Y deja de ser suave. Y deja de ser suave. Pero cuando uno salió a la carretera que une a Todelyaque con la que va a San José de las Matas, ya ahí entonces de los amigos que venían de San José de las Matas, de Jánico, ya ahí se complicó hasta la entrada a Bellavista. Tú sabes que los que viven fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, celebran 2 días de las madres el mismo mes, porque allá es el segundo domingo de mayo y aquí es el último domingo de mayo. Entonces le da tiempo a celebrar allá y si sus viejitas están aquí, pues también hacen el esfuerzo y vienen. Eso es parte de la cultura del dominicano, que se adapta a la cultura del país que lo acoge. Pero sigue teniendo arraigo. Su arraigo. Qué bueno. Sí, mi casa, bueno, tengo 4 hijas y entonces son madres. Y allá se juntan con la madre mayor, que es mi esposa, y siempre estamos juntos ahí. Qué bueno. Eso le refresca el vínculo familiar, porque los hijos crecen, son adultos, tienen su vida. En el caso mío, solo una de mis hijas vive fuera de Santiago. Entonces, nada, uno la pasa de lo más bien. Muchos mensajes emotivos en el día de ayer. Leí el de doña Melba Viuda Grullón a su hija, que falleció en la tragedia del Jet Set. Y ayer también hubo muchas manifestaciones también con relación a hijos que perdieron su madre en la tragedia del Jet Set. Pero el caso más conmovedor, bueno, todos los casos son conmovedores porque cada uno tiene una historia particular, pero la historia de Alba María Montero, Sí. 34 años, madre de 3 hijas, capitana del Ejército de la República Dominicana,
fue la primera mujer que dirigió o administró un presidio, una cárcel en Salcedo, y su esposo, que estaba con ella el día de la tragedia en el YC, falleció en el acto, y ella duró todo este tiempo hasta el pasado sábado, que falleció producto de los golpes que recibió con la caída del techo del YESET y recibiendo atenciones en el hospital Ney Arias Lora. Una historia conmovedora, muy conmovedora. Estaba leyendo la reseña de su madre, que es la que va aparentemente a quedar a cargo de las 3 niñas. Y las reseñas que plantean, que hablaban, era justamente de cómo ella preguntaba por sus hijos. Aparentemente nunca perdió la conciencia en todos estos días que estuvo recluida en el Ney Arias Lora, con la esperanza de sus familiares de que pudiese recuperarse. 234 víctimas ya van de la tragedia del YESET, y a estas alturas, a más de 45 días, porque fue el día 8 Exacto. del pasado mes, a más de 45 días no se ha llamado a nadie a interrogar, por lo menos de manera pública. Y cuando digo a interrogar, me refiero a al personal del YESE, al dueño del YESE, al administrador del YESE, a todo el que tuviera que ver con la operatividad de ese negocio, y a las mismas víctimas. Yo no sé, todavía yo no me explico, poeta, la inercia del Ministerio Público en este caso. Uno alberga la esperanza de que están invirtiendo la metodología en el país, el Ministerio Público. O sea, la esperanza es que estén haciendo una investigación a fondo. Exacto. Para luego entonces iniciar acciones ya más concretas de cara a la población. Pero hasta ahora lo que hay es un sentimiento como de asombro cuando se ha actuado en otros casos de manera tan diligente. Y en esta oportunidad lo que hay es una especie de pasividad que, reitero, lo único que le queda a uno es tener la esperanza de que estén haciendo una investigación amplia para entonces después llamar a todo el que tengan que llamar. Porque de otra manera no hay forma de entender esto. No hay forma. Y sorprender con algo sólido. Sólido, pero. Igual que la misma comisión que fue nombrada por el presidente, que a estas alturas, más de 45 días después, sí, no hay una información de qué es lo que eso por lo hecho. menos en un principio dijeron la investigación. Tú te refieres a los ingenieros. A los ingenieros, eso, sí. Que es un compueblano tuyo, que no hay por dónde verlo mal por su hoja de servicio a Reyes Madera. Por lo menos ellos dijeron, nos vamos a tomar 3 meses antes de dar una información. Ahí había un plazo, ¿verdad?, que no se ha cumplido. Y yo no dudo de que ellos recaben las informaciones necesarias. El asunto es que desde un principio se empezó a decir que es que en la ley sobre la responsabilidad hay un vacío. Ese vacío no existía. Entre ayuntamientos, obras públicas, cada uno tenía su área. Se crea el Ministerio de la Vivienda y en ese proceso como que no se consideran las cosas, y ahí es a donde aparece el vacío. Antes no lo había. No sé, se supone que las sociedades caminan hacia adelante y que las leyes nuevas cubren aspectos que las viejas, por obsolescencia, por un lado, y por dinámica de la sociedad que presenta nuevas variantes, se actualizan las leyes. Esa es la lógica, ¿verdad? Bueno, aquí lo hicimos, la cosa como que se invirtió, que la ley nueva que crea un ministerio de la vivienda deja un vacío. Y desde un principio se dijo que hay un vacío. A veces hay declaraciones que no deben emitirse, y si no, dejar al Ministerio Público y a la ley que establezca la responsabilidad. Ahora, no puede ser
que ese famoso vacío deje indemne a personas que tenían la responsabilidad de dar seguridad a los parroquianos que iban ahí. Era una empresa privada, pero de servicio público. No es verdad. A menos que en una sentencia de un juez o jueza ducho, bien preparado, se emite una sentencia que cree un precedente, ¿verdad? Y ese precedente que siente jurisprudencia, ¿verdad? Que es el término que se usa. Porque ha pasado muchas veces que hay leyes como que no son todo lo claro, pero los jueces han emitido sentencias que sirven de referencia en lo adelante. Y hay referencia de otros países que se toman como base para sentar un precedente, porque nadie va a entender en la vida que usted debió dar mantenimiento y no lo dio, que usted debió asegurar el sitio y no lo aseguró, que eso estaba hecho para algo que no necesitaba soportar el peso que tenía eso, porque era un cine. A mí me tocó un par de veces y cuando era un cine, yo viví cerca del lado atrás, temporalmente, de ese lugar, en el Portal, que así se llama la zona, y así se llamaba el cine. Y que la adecuación estructural, el reforzamiento, vamos a decirlo así, nunca se produjo. ¿Cómo sabemos que no se produjo? Sencillamente porque se desplomó. De ser estructuralmente fuerte, no me van a decir que el dueño de eso no tenía dinero para pagar un ingeniero, un estructuralista. Y según, cosa que no desmiente nadie, que una vez contrataron a gente porque ya el deterioro se veía y que los que contrataron, ellos mismos dijeron, bueno, no establecemos responsabilidad porque nosotros entendemos que se tiene que hacer otra cosa y aquí lo que se está es resanando, entendiendo por resanar que se vaya a una capa de superficie que deja ver un poco unas varillas y usted la tapa con cemento, ¿verdad? En vez de analizar qué nivel de deterioro tiene ya el conjunto a partir del estudio de las situaciones de las varillas y del concreto y las filtraciones que no eran nuevas. Entonces yo creo que hay material para establecer responsabilidad. Comparto contigo la presunción de que el Ministerio Público está haciendo una investigación sólida, porque como que no se entiende que a esa distancia 230 personas fallecidas, a veces una familia completa, aparte de los que quedaron con traumas, que tuvieron que gastar mucho dinero para reponer su salud en centros asistenciales. Y no, como que no hay nada. La gente se pregunta a veces, ¿es que están dejando que se vaya apagando el impacto, el dolor y que una noticia nueva tape las noticias viejas y ese por el estilo? Sería una, qué sé yo, imaginarnos cosas. Y el periodismo no está para imaginarse cosas, pero sí está para decir que llama la atención que a 40 y pico de días no ha sido interrogado ninguno de los responsables. Están tranquilos, no sé qué nivel de aprehensión tendrán, no sé con qué contarán o si están acariciando la idea. El dueño de eso habló una sola vez de manera destemplada, ¿no? ¿Verdad? Sin convencimiento de nadie de que él sentía el dolor. De nada. Vamos a dejarlo ahí y vamos a esperar. Bueno, miren, varias cosas durante el fin de semana como de costumbre. El fin de semana se acumulan muchas noticias, pero hay algo que quisiera señalar porque he visto algunas distorsiones de la iniciativa que se ha tomado en el Congreso de Estados Unidos, específicamente en el Senado de Estados Unidos, impulsando una ley que no solo es para sancionar, y ahí es que está la distorsión de algunos que lo han comentado,
para sancionar a los miembros o líderes de las pandillas que hoy gobiernan Haití, sino que va más allá creando un organismo legal, o sea, una base legal para también vincular con las mismas sanciones y probablemente más fuertes a los grupos de poder y a los grupos económicos de Haití y fuera de Haití que han estado patrocinando a estas bandas. Porque a los miembros de las pandillas de Haití, de las bandas de Haití, no les importa que le quiten, bueno, que usted no puede tener cuenta en Estados Unidos, que usted, ¿qué le importa a ellos eso? Con el nivel de violencia y de criminalidad que han desarrollado. Hablar de sanciones a esa parte de las pandillas no va a surtir ningún efecto, como no ha surtido efecto ninguna medida contra los jerarcas venezolanos. ¿A cuántos venezolanos no les han quitado la visa? A funcionarios del gobierno, le han congelado cuentas y ahí está Maduro como si nada. Ayer se hicieron elecciones legislativas en Venezuela. Es un lugar en discusión en el Esequibo, porque Guyana reclama también la propiedad de esa zona. Pero hubo una participación de un 9% de la población. Imagínese usted unas elecciones con el 9% de la población. Bueno, pero ¿qué es lo que busca esta iniciativa legal conocida con el nombre de Haití Criminal Corruption Transparencia y Actos? O sea, una especie de acto de transparencia en Haití. Es justamente establecer los canales para sancionar a los canales de distribución y apoyo de armas o con armas a las pandillas y establecer las sanciones correspondientes. Todos aquí, bueno, una buena parte del país conoce al empresario que tiene negocios en República Dominicana y que fue sancionado por Canadá precisamente por asuntos de apoyo a las bandas y la supuesta entrega de armas. Se han hecho denuncias claras de por dónde cruzan las armas y hasta dónde llegan. Se habla del puerto de la zona de Manzanillo, el traslado de esas armas. Todo eso se ha estado mencionando, pero hasta ahora no ha habido ninguna investigación o por lo menos alguna información de que se haya iniciado una investigación en este sentido. El señor Vigio, Albert Vigio. El famoso Vigio. Vigio, judío. Haitiano judío. Con una familia judía con casi 100 años asentados en Haití. O sea, quizás la familia más poderosa en términos económicos de Haití. Y no ha habido ningún resultado de alguna investigación que se haya hecho en la República Dominicana. Bueno, pero que otros países como Canadá lo tienen sancionado. No, ya Canadá fue el primero que lo sancionó. Que lo sancionó. Entonces, pero aquí él tiene negocio. Todo lo que sea texaco en el país. Se dice que es él, que es de él. Y otros negocios también. Inclusive se ha hablado de que está participando en licitaciones, por ejemplo, para el caso de la renovación de la licencia. Exacto. El proyecto del cambio de licencia. Alguna liga que aunque ya se dice que no lo tiene, con la elaboración de pasaportes en algún momento. También todo eso. También se dice que una persona que es el director ejecutivo de sus empresas aquí en República Dominicana es al mismo tiempo, aunque sin ganar un sueldo, asesor financiero del Poder Ejecutivo. ¿Eso es así o no es así? Pero no se aclara, no se dice. No se dice. Si lo es, eso es un conflicto de intereses a la larga. Yo creo que esta iniciativa, poeta, puede dar sus frutos si se llega a implementar en Estados Unidos, porque pondría al descubierto a gente que hasta ahora se susurra que sí, que puede estar, pero cuando se haga una investigación, porque este proyecto de ley del Senado en Estados Unidos contempla que el Departamento de Estado está obligado, y allá hay que hacerlo, está obligado a hacer una investigación y a dar un informe al Congreso de esto que está motivando la ley, que es la influencia, el financiamiento
y la participación de sectores políticos y económicos poderosos de Haití en el mantenimiento de las bandas de ese país. Y tiene fuerza por el hecho de que las armas de guerra que tienen los bandidos, vamos a decirlo así, son casi todas de fabricación norteamericana. No, y ya se ha hablado, se ha hecho la denuncia de que parten principalmente del mercado de Miami. Exacto. O sea, que tiene Que hasta las lugar compran de allá. origen. Sí, que las compran allá y de ahí las sacan y le envían a Haití. Pero en ese mismo tenor, a mí me llamó la atención la caravana de autobuses que con la participación de del Servicio Consular de Haití en República Dominicana y las autoridades haitianas y también pastores evangélicos de Haití, entraron a la República Dominicana Sí. con autoridades que no sé bajo qué acuerdo se pudo llegar para que esto sucediera. Porque ellos vinieron a comprobar que nosotros somos unos negreros. Pero, o sea, podemos nosotros, los dominicanos, ir a Estados Unidos a decir, a ver el proceso de deportación y a decirle a Estados Unidos que no es así como ellos tienen que hacerlo. Y también establecer realizar este tipo de acciones. El fin me parece genial, ¿eh? Yo estoy hablando de la forma. Porque el fin, el gobierno haitiano, o lo que hay de gobierno en Haití, pero sobre todo estas iglesias de pastores evangélicos, han tomado la iniciativa para facilitar a ciudadanos de ese país que deseen regresar voluntariamente el transporte con remolques, con autobuses, muy bien equipados los autobuses. Durante el fin de semana se dice que 600 nacionales haitianos decidieron irse con esta metodología. Se ha indicado que también van a seguir haciendo este tipo de caravana. Pero lo que me luce es que en aras de que el fin sea bueno, no debe perderse la forma. Porque sí, se supone que aquí hay reglas. Pero también se incluye el que ellos vinieron a comprobar si se practica la xenofobia en perjuicio de los haitianos en la República Dominicana. A mí no me extraña, porque una vez vinieron unos militares y fue norteamericanos y fueron a la frontera. En una semana creo que le preguntaron al presidente y él no tenía todas las informaciones o no la quiso dar, pero... Y en otra ocasión vino la generala, la delgada, ella, creo que es Hutchinson, que es la jefa del Comando Sur de los Estados Unidos, que abarca toda esta zona, y ella fue a la frontera a averiguar cómo era la cosa aquí. Ahora, si ella viene como parte de un acuerdo, de una cosa, no, pero ahora ve a averiguar en Estados Unidos algo que tú creas para que sepas de dónde son los cantantes. Mira, hay otro elemento que uno no se asombre en el caso de la seguridad social. ¿Cómo se llama? El Sistema Nacional de la Seguridad Social, los que dirigen eso, tomaron una decisión. Que fue, ustedes saben que hay seguros, coberturas de seguro para personas que tienen alguna enfermedad, alguna condición y eso, y tiene esa cobertura. Y además, personas que han trabajado y tienen su seguro, fallecen y ese seguro de solidaridad le corresponde a los familiares, que es la pensión por discapacidad y sobrevivencia de los afiliados y sus familiares. Atahualpa, ¿tú sabes qué hizo esos que dirigen la seguridad social? De ellos decidieron ponerle límite
a 65 años al acceso a pensión por discapacidad, violando el artículo 51 de la Ley de Seguridad Social. Y también limitaron a 2 años el periodo en que una gente puede reclamar algo que le corresponde. ¿Qué te parece? Nancy Rodríguez fue el abogado, no sé si a solicitud de grupo o por iniciativa propia, elevaron un recurso de inconstitucionalidad de esa medida ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional declaró justamente inconstitucional esas medidas, porque ellos no pueden hacer eso, porque primero está la ley, segundo, eso está amparado en derechos constitucionales de las personas. Sin embargo, esa noticia surgió pequeñita, medio perdida en el fin de semana, eso fue creo que el viernes pasado, que salió la información. Sin embargo, tú lo has visto en primera plana de ningún periódico ni de nada. O sea que aquí se violan organismos que violan derechos fundamentales. Y si no aparece un abogado, una entidad, un grupo que eleva un recurso de inconstitucionalidad de manera directa, le pasan eso así. Le voy a poner otro ejemplo que no está conectado a esto, pero esto debió ser un escándalo. Esto. Pero bueno, se logró que se declare inconstitucional. No pueden hacer eso. Usted no le puede poner límite administrativo a lo que establece una ley. Usted no puede hacer eso. Bien, le voy a poner otro ejemplo. Usted trabaja... Pero perdóneme, poeta. O sea, sí, porque yo estoy escuchándolo y me parece, o sea, no lo entiendo. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ese es el organismo. No, la CN, Servicio Nacional de la Seguridad, algo así. Es un órgano que tiene que ver con el cumplimiento de las leyes en un renglón particular de las personas que por discapacidad y sobrevivencia reciben un tipo de pensión. Porque por discapacidad tú no puedes poner el límite de edad. Bueno, pues ellos lo pusieron. Por eso es la sentencia del tribunal. Para usted ser incapacitado, declarar que se le declare incapacitado, hay que esperar a los 65 años de edad. No, hombre, no. Que no pase de los 65. O sea, que si tú recibiste ese beneficio, a los 65 años ya todo no. Pero además, el familiar, digamos la esposa, del que recibió eso, tiene derecho, luego que fallece el titular, tiene derecho a cobrarla. Ah, pues ellos la limitaron. La limitaron administrativamente y bueno, y vino lo que tenía que venir. Por suerte hay abogados en este país que, bueno, la resolución mediante ellos hicieron eso fue la resolución 18601 para la prescripción de la pensión que el Tribunal Constitucional dijo que era irracional y breve. O sea, 2 años para tú reclamar lo que te corresponde. Los derechos fundamentales no prescriben. No prescriben. Esa es una. Pero hay otra que casi no se toca, que no tiene que ver con eso. Tú has sido un servidor público durante más de 20 años. Tienes más de 60 años. Bien, te dice una serie de requisitos para tú. Se supone, oye esto, Atahualpa, se supone que tu pensión, cuando tú has sido un servidor público, por edad, por condiciones de salud y por años de servicio, te deben llamar a ti y dicen, mire, señor Atahualpa Ramírez, usted ha trabajado 25, 26 años y usted califica. Eso es lo que hacen los países organizados. ¿Tú sabes cómo es aquí en la República Dominicana? Tú tienes que, si tú trabajaste en varias instituciones, tú tienes que salir con un folder a buscar constancia de tu trabajo para depositárselo a Hacienda. Pues resulta, sucede y viene a ser que la Dirección de Pensiones, una iniciativa de ellos, ¿tú sabes qué hicieron? Le agregaron una coletilla que dice que
la certificación de que tú trabajaste en cada institución tiene que darla el titular. O sea que si es un ministerio, el ministro tiene que darte una certificación, que no es válida la certificación que da el Departamento de Personal de las instituciones públicas. Y eso está ahí en los requisitos, al margen de la ley. Porque son derechos. Es que usted no puede administrativamente poner un derecho que lesione ese derecho que tiene su base en la Constitución. Pero aquí eso resulta. Y si no lo hacemos en los medios de prensa, o si no es la iniciativa de gente como Ananfis Rodríguez, que logran a favor de los más necesitados, que se tome una medida a nivel del Tribunal Constitucional, cuando eso pura y sencillamente no debió ocurrir. Pero los señores que tomaron esa decisión no tienen, Atahualpa, ninguna penalidad. No tienen ninguna penalidad. Miren, tenemos que ir casi a publicidad, pero esta es una noticia que a muchos sectores que no tengan ningún tipo de relación con el movimiento económico y la estabilidad podría pasarle desapercibido. Bueno, pero esto no es de interés nada más de esos sectores, es de interés de todo el sector nacional, de toda la República Dominicana. ¿Por qué? Porque todos nos vimos afectados con la crisis del año 2003. Cuando la quiebra de Baninter y otros bancos, que el gobierno encabezado por don Hipólito Mejía decidió honrar todos los depósitos de los ahorristas del Banco Baninter y de otros también, porque hubo una cadena ahí mismo. Sí. Y que ese dinero salió a la calle a buscar dólares. Si hubiésemos tenido una maquinita de hacer pesos, hubiésemos dicho que se prendió esa maquinita en el Banco Central como se prende en Estados Unidos para lanzar dólares en respaldo. Bueno, pero el Banco Central tuvo que pagar a los ahorristas de esos bancos. Esto llevó, para los que no son de esta generación, llevó a el peso dominicano, que estaba en ese momento en 27 por 1 del año 2003, hasta 60 y 65 en algunas ocasiones. 60, 63, 65 pesos por dólar. Ahora está en 59, creo que es. Imagínense ustedes en aquellos años, en aquel año 2003, que el dólar se disparara a ese nivel, que se produjo la quiebra de muchísimos negocios que tenían compromisos en dólares, mucha gente perdió su casa, mucha gente perdió su vehículo, los bancos tuvieron que comprar y alquilar solares para recibir todos los vehículos que estaban financiados. A un precio y yo que le puedo dar testimonio de que en ese momento yo tenía un financiamiento que pagaba por el préstamo un pagaré mensual de 13.800 pesos. Y ese mismo pagaré se me fue a 26. Si yo no hubiese sido un profesional liberal y tuviese un salario fijo, evidentemente que yo no iba a poder seguir pagando ese préstamo. Y mucha gente tuvo que devolver el vehículo, mucha gente tuvo que, perdió su casa porque no pudo seguirla pagando. Perdió su matrimonio joven que habían sacado un apartamento. Un apartamento. Se hizo una proyección en ese entonces de que eso nos iba a costar, para recuperar la condición en que estábamos en el año previo al año 2003, o sea, hasta el año 2002, nos iba a costar entre 15 y 20 años. Cuando se habló de esa proyección, la gente dijo, pero óyeme, tanto tiempo. Pues resulta que ya esos 15 y 20 años ya pasaron, poeta, y van 22 años de esa crisis. Como no se cumplió
Entonces se hizo, y ahí es que viene el tema importante, se hizo una ley de capitalización del Banco Central en el año 2007, obligando al Poder Ejecutivo, como el Banco Central fue que se hizo cargo de esa deuda, del dinero que se le entregó a los ahorristas, el gobierno central, a través de esa ley, tenía que devolverle al Banco Central para lograr la capitalización del Banco Central y que no fuera una institución deficitaria. Año tras año en el presupuesto había que incluir una partida que proyectado a 15 años iba a limpiar al Banco Central. Iba a llenar el hoyo de Baninter. El hoyo de Baninter. Pues resulta que esa ley que se votó en el año 2007, en el segundo periodo del presidente Leonel Fernández, se cumplió medalaganariamente. O sea, no se hizo un cumplimiento regular, proyectado para saldar eso con sus intereses al año 2018, por lo menos 2020. Hoy la deuda del Banco Central, que la gente conoce como déficit cuasi fiscal. Que no es cuasi, es fiscal. Es fiscal, porque lo debe. O sea, y eso tiene que estar, eso es parte de la deuda del... Lo debe y se paga con fondos públicos. Del Estado Dominicano. Cuando te hablan a ti de cuáles son, o sea, cuando tú debes todo, tú tienes que incluir eso. Claro. Aunque tú le pongas el sellito de cuasi fiscal. No, eso está en el déficit fiscal. Bueno, pero veo la información de que el presupuesto del año 2025 contempla más de 48 mil millones de pesos para la capitalización del Banco Central. Si se hubiese cumplido con lo que dispone la ley, porque ese es el problema de nosotros, del 2007, probablemente ya a estas alturas el Banco Central estuviera en su condición, en la condición que estaba antes del 2003, hubiese honrado los compromisos, porque ¿cómo es que se ha estado manejando eso? Bueno, recuerdo amigos míos, sobre todo uno, que yo le dije, mira, en esa época, el mejor negocio ahora mismo es comprar las letras del Banco Central, los papeles del Banco Central, a 5 años, porque el Banco Central llegó a pagar un interés, señores, si mal no recuerdo, casi de un 60%. Para recoger el dinero, o sea, para que ese dinero no siguiera presionando la prima del dólar o el tipo de cambio, que es como se llama, y que el dólar se disparara a 100. Cuando vino y ganó Leonel Fernández en el 2004, en el periodo de transición bajó automáticamente el dólar porque tenía un grado extraordinario de especulación. Claro. Ya bajó de 60, 62 que estaba hasta 48, si mal no recuerdo, que lo recibió en ese periodo de transición, ya que la gente sabía que esas autoridades se iban, y que se había anunciado la designación de Valdés Albizu nueva vez en el Banco Central. Que fue el primer anuncio de nombramiento. Exacto. El primero que mencionó Leonel que iba a nombrar era el doctor Valdés Albizu, que había sido sustituido cuando llegó Hipólito Mejía, tamaño error, creo que ahí estaba Seara Hatton, creo que fue gobernador del Banco Central, y estaba José Luis Malcún. Exacto. En la crisis, quien era el gobernador del Banco Central era José Luis Malcún, que fue el que apoyó esa medida. No diferenció entre lo que era la institución y lo que era el gobierno. Y el gobierno dio la orden, como si hubiese sido Donald Trump, que le dice a la Reserva Federal, no, hay que bajar los intereses. Y el director de la Reserva Federal en Estados Unidos dice, no, es que ahora no, que no se puede, porque hay independencia. Pero resulta que con este aporte podrá empezarse a honrar parte de los compromisos que tiene el Banco Central con los vencimientos. Y para que ustedes tengan una idea, en el año 2024, en los primeros meses de este año, por concepto de
el vencimiento de depósitos a plazo que tiene el Banco Central, se habían emitido 13.670, de esos 48.000 millones de pesos, se van a completar 13.671 millones correspondientes a intereses, poeta, nada más. 13.000 y pico de millones de pesos a intereses, y los otros se van, que para completar los 48 serían 35, se van a hacer transferencias directas. En un periodo perdón, a mediano plazo, el Banco Central puede ir recuperando ese dinero y ahorrar los compromisos con el superávit que generan las operaciones del banco. Usted dirá, ¿y de dónde genera el Banco Central el dinero? Porque no presta. Y lo que hace es que paga intereses, regula la política monetaria. No, cada vez que el Banco Central emite, por ejemplo, una nueva papeleta de 50 pesos o una nueva papeleta de 100, el costo que tiene la impresión de esa papeleta no es el mismo que el costo que se paga para ponerla a circular. El Banco Central recibe dinero por eso. Hace un negocio. Hace un negocio. Imprimirla, vamos a decir que vale 20 pesos, vamos a decir. 20 pesos. Pero esa papeleta es de 2.000 pesos. Es de 2.000 pesos. Entonces, la diferencia es un ingreso. Entra como ingresos. Entonces, ojalá que esto se haga la partida, el inicio de ir completando, ir bajando ese déficit cuasi fiscal que tiene el Banco Central y que ha sido un sacrificio para el Banco Central de la República Dominicana. Para las nuevas generaciones. Me fui lejos. Por eso no quería comenzar el tema. No, pero para bueno. las nuevas generaciones, solo decir esto para que la idea quede completa. ¿Y cuál fue el origen de esto? Hubo una quiebra bancaria, hubo banqueros que decidieron, ¿verdad?, quebrar un banco. Se dice que fue una quiebra fraudulenta, crearon mecanismos, bancos offshore y cosas de eso, con talentos como Álvarez Renta y esa gente, y crearon eso. Bien, el presidente Hipólito Mejía decidió devolverle todo su dinero a todos los ahorrantes. La ley, por encima de la ley. Exacto, eso era lo que iba a decir. La ley no dice eso. La ley lo que dice es que la asistencia del Estado, del gobierno, que es el administrador de la cosa pública, en esos casos no pasa de 400.000 pesos. 500.000 pesos. 500.000. O sea, usted tiene 20 millones en un banco que quiebra y a usted la ley dice que lo asisten a usted con $500,000 de pesos. Hasta que se liquiden los activos. Hasta que se liquiden los activos y con la liquidación de los activos le paga. Regularmente se nunca da los cuartos. Pueden liquidar lo que sea y el dinero no va a dar. No va a dar, porque el dinero no paga el dinero así. Entonces, esa fue una decisión de un gobierno que quizás yo no dudo que pensaron desde el punto de vista de la voluntad, que con eso subsanaban la situación, porque si iba a perder todo el mundo, vamos a darle el dinero. Pero ¿y de dónde se lo daban si no habían fondos para eso? Dinero sin respaldo. El dinero malo daña el bueno. Y por eso fue a Atahualpa y a los amigos televidentes, para las nuevas generaciones, que ese error de un principio nos ha traído un problema que ahora lo pagamos todo. Antes iban a quedar afectados ¿quiénes? Los que tenían ahorro en el barril, porque no hay negocio 100% seguro, usted lo lleva ahí, pero había otra gente que estaban calculando otra cosa, se produjo eso y ahora, y lo seguimos pagando. A partir de ahí... Los dominicanos, por un error que no debió cometerse. A partir de ahí, para cerrar, a los de la nueva generación, se dolarizaron sectores de la economía. Exacto. A partir de ahí se empezó a hablar de que un vehículo costaba $30,000, un apartamento $25,000, una nevera te costaba $1,000. De ahí para allá se empezó a hablar en dólares en la República Dominicana. Tú vas a alquilar un apartamento ahora
y te dicen el precio en dólar, tú calculas en pesos, tú pagas en pesos, pero el precio real es en dólar. Vamos a publicidad. A consecuencia de eso, para que la historia nunca se olvide y se sepa a partir de qué hecho o error se producen hechos como estos. Y que no volvamos a repetirla. Exacto. Nos vemos en un momentito. Por favor, quédese con nosotros. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida. Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la patria y la libertad. Celebramos el bienestar. Tantas estrellas brillan, quiero claro que corran más. Nada me rompe, no, nada me rompe. En nuestro taller autorizado, usted podrá recibir todos los mantenimientos y reparaciones necesarios para mantener vigente la garantía de su vehículo de 3 años o 100,000 kilómetros de las unidades importadas por venta comercial. Aquí lo resolvemos todo sin moverte del lugar.
Su vehículo estará en muy buenas manos, atendido por personal entrenado por el fabricante y con la confianza que les brinda Espaillat Motors. Estamos estratégicamente ubicados en Estancia Nueva Moca, con fácil acceso para todos los pueblos cercanos. Tantas estrellas brillan, quiero un carro que corra más. La visión de más de 7 décadas afianza sus raíces y evoluciona. Un nuevo rostro, dinámico, moderno, apuesta a las nuevas generaciones. Apegados a nuestra misión solidaria de desarrollo y expansión y a valores de ética y honestidad, hoy somos la institución cooperativa referente de la región y el país. Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. De regreso con ustedes en esta mañana boreal por Boreal Televisión. Así es. Ahí se anuncia que habrá un nuevo modelo de patrullaje, un plan piloto en el Distrito Nacional y en Santiago. En el Distrito Nacional, ahora en esta semana arrancará, y en Santiago, más o menos una semana después. Es un sistema en el que el director del proceso de reforma de la Policía Nacional, y que es Luis Ernesto García, colombiano, y también con declaraciones del subdirector de la policía, Juan Guzmán Badía, dicen que será un servicio más profesional, más eficiente y más cercano a la ciudadanía, que trabajarán por perímetro, ¿verdad? Determinarán un perímetro y en ese perímetro llevarán a cabo acciones respaldadas por tecnología, entre las que se incluyen, entre otros más, la cámara personal que lleven los agentes, el uso de drones, ¿verdad? El dron, bueno, es una herramienta interesante porque la policía persigue a un delincuente en una comunidad X donde él tiene conocimiento y sabe escaparse, pero el dron que sobrevuela va viendo por dónde va. Eso es lógico. Nosotros lo hemos visto en los reportes de Policía Internacional con helicóptero. Un helicóptero que le da seguimiento y si es de noche hay un haz de luz que ubica. Nosotros no lo tenemos aquí, pero el dron tiene la ventaja de que es más versátil que el helicóptero y no pone en riesgo a quienes lo operan. Pero bien, si ya se va a poner en práctica aspectos que se suponen que se han adquirido a través de este proceso que lleva como 3 años y piquito de una nueva policía, vamos a ver. Uno no va desde ahora a decir, no, eso no va a funcionar ni nada. Vamos a ver, ¿verdad? A uno siempre le gusta que sea a nivel nacional, porque es que a veces los planes pilotos se quedan, bueno, pero es que el proceso de transformar la policía también no ha terminado. Tienen como horizonte, han dicho, esta nueva modalidad, el 2028. O sea que desde ahora que empieza al 2028 debe ir abarcando el territorio nacional, sobre todo que para esa fecha habrán ingresado 20,000 policías, aparte de los que ya 3, 4, 5,000, no sé cuántos es que van, ya estarán con la formación adicional que este proceso que se lleva a cabo pues haya generado al nuevo policía, nuevo en cuanto a la capacidad de acción, el conocimiento de la función que le otorga la Constitución, le otorga la ley y además la forma de operar de la policía para ser más eficiente, porque hasta ahora hemos visto una policía que es todo lo contrario.
ineficiente, no va a todas partes cuando la llaman, no tiene equipos suficientes. Mucha gente dirá, bueno, pero los policías no tienen tanta culpa, porque el que debe proveerle a la policía las cosas que necesita, si no lo ha hecho, crea un problema. Bien, todos sabemos que venimos de un historial a partir del cual la policía nuestra no ha logrado estar en los niveles que debiera. Y como tenemos una policía que venía de sueldos muy bajos, de vida marginal, se entiende que no tengamos ese desempeño. Pero si esto empieza a aplicar una modalidad donde cambia el accionar de la policía, el que tenemos hasta ahora, que no hay manera de uno verlo, aquí tenemos algunas imágenes, donde el policía sale con su chaleco antibala, con su casco, con otros elementos. Habrá que ver si el plan piloto, vamos a aceptarlo así, en el Distrito Nacional y Santiago va a responder a las expectativas y a lo mejor la población lo respalda. Reitero, a uno le gustaría que se tome medidas que diga, bueno, la policía a partir de este momento, a escala nacional, va a actuar de esta manera, porque uno dice, está bien, en el Distrito Nacional y Santiago, cuando tú lo persigues aquí y estás demostrando eficiencia, ¿qué hace el delincuente? Se muda. Se va a otro pueblo. Pero no tengo el ánimo como de ver la derrota. De fuñir la paciencia. De fuñir la paciencia, no. Bienvenido ese plan. Ojalá se aplique de manera... Este nuevo intento. Este nuevo intento, porque no nos podemos suicidar, ¿verdad, Atahualpa? En algún momento debe cambiar las cosas. Pero mira, a mí me llama la atención el cubrir los rostros de la policía, pero no por la policía. En México, y sobre todo en Colombia, sí, por el asunto del narcotráfico y las represalias del narcotráfico con agentes involucrados en la persecución de ese delito, se implementó que las brigadas de lucha contra la droga se cubrían las caras. Bueno, llegó un momento que los jueces juzgaban a narcotraficantes con los rostros cubiertos, evitando precisamente la represalia. Exacto. Pero extrapolamos esto a delincuentes, o sea, vamos a quitar la palabra delincuentes, pero vamos a irnos al sector civil. Ahora usted ve a cualquier delivery o a cualquier personaje en un motor con un bozal y una capucha que en pleno verano, que usted dice, pero ¿qué calor puede tener este hombre? Sí. Y te llegan a los lugares, a los sitios con enmascarados. A partir del COVID, durante la pandemia, uno entendía esto. Sí. Pero se ha quedado como una modalidad. Entonces ya usted no sabe si está viendo a un delivery o está viendo a un delincuente. Exacto. Yo no sé si se podrá tomar alguna medida, porque inclusive el mismo casco protector, hay algunos que vienen que es la cara cubierta con todo, completo. Sí. Pero me llama la atención que se esté implementando esta modalidad de la policía y hasta dónde, qué sé yo, es aplicable aquí en la República Dominicana. Lo que a mí me gustaría es, y lo dije en días pasados, que se pueda crear dentro de la institución una dirección o un departamento que salga a buscar a los delincuentes que están prófugos o tienen fichas, que tienen órdenes de prisión, que están en la lista de los más buscados de la policía. Y que semanalmente se le diga a la población cuántos delincuentes hemos sacado de las calles. ¿A dónde se ha reducido la lista de los más buscados? Sí. No porque ya no lo estamos no es porque buscando, se redujo, es porque ya lo agarramos. Se redujo la tasa de homicidio, bien. Exacto. Pero si usted se da cuenta, hay algunas provincias que tienen homicidio cero. Sí. Pero hay otras provincias que tienen un alto porcentaje de homicidio
entonces viene el famoso promedio, que cuando usted hace así, suma y divide, pues resulta que bajó la tasa. Pero hay comunidades que están con el agua al cuello. Exacto. Entonces, lo ideal fuera que semanalmente, por ejemplo, hoy lunes, viene la reunión de la fuerza de tarea que encabeza el presidente de la República y la ministra de Interior y Policía, pero no hay un detalle que debía incluirse en las declaraciones al final. Señores, durante esta semana hemos sacado de las calles a 10 delincuentes, de los más buscados. Están presos y están siendo sometidos a la acción de la justicia. Y decir también los expedientes por qué se les buscaba, como aparecieron ahí en la lista de los más buscados de la Policía Nacional. Pero no se da ese detalle. Y hay otro detalle que también debe observarse. Estoy viendo la muy frecuente proclividad al uso del gas pimienta por parte de los agentes policiales. Si creamos una fuerza de policías bien entrenados, bien equipados, en algún momento la gente lo va a respetar. Porque es que no es lo mismo, usted dirá, bueno, Atahualpa, pero el hábito no hace al monje. Sí, no es lo mismo usted ver un policía muerto de hambre con un pantaloncito raído que ver un policía como un oficial con todo lo que lleva, con un radio aquí que pueda llamar el apoyo, que es lo que aparentemente se está haciendo, se está implementando y quizás la gente no se está dando cuenta, pero no por el sistema de radio, sino por el celular, que es más complicado, más problemático, porque aunque usted marca un número, marca uno que no se oye lo que sea, no es lo mismo que usted tener un radio ahí. Pero si se logra equipar la policía y crear verdaderamente un buen cuerpo policial, en algún momento el dominicano va a entender que tiene que respetar la autoridad, y todos esos desmanes que vemos en los videos y en las situaciones que se dan con los barrios van a ir disminuyendo, porque esto no va a ser de golpe y porrazo, Randy. No. Eso no va a ser de golpe y porrazo, pero la intención, a mí me parece que por lo menos se ha ido avanzando. No a la velocidad que uno quisiera, pero ha ido avanzando. Mira, yo tengo un tema aquí que quiero llamar la atención del ministro de Obras Públicas, nuestro queridísimo amigo Eduardo Estrella. Eduardo se le conoce como un hombre que no es de oficina. O sea, no es un hombre de irse a sentar en una oficina y a poltronarse ahí. Eduardo es un hombre de el terreno. El Ministerio de Obras Públicas, me imagino que tiene un cuerpo de inspectores o tiene una dirección que pueda cubrir esa parte para darle seguimiento a los reclamos de las comunidades y a cosas que son tan elementales como un puentecito para sobrepasar una cañada o un arroyo y permitirle a los estudiantes que cuando llueve y ese arroyo viene crecido o esa cañada viene crecido, no tengan que agarrar los zapatos, ponérselo en los hombros y cruzar ese arroyo a pie. Y puedo citar un caso que todavía uno dice, pero ¿cómo es posible, después de tantos años, que ahí no se haya construido un badén con todas las de la ley? Y me estoy refiriendo a el cruce de La Vega, yo imagino que usted ha cruzado varias veces por ahí, del río Camú para enlazar con la carretera de Jarabacoa. Exacto. Los habitantes de ahí tuvieron que construir un puentecito de tabla para poder cruzar a pie, no se puede pasar en vehículo. Si el Camú en ese momento tiene un chin de agua, viene con un chin de agua, ahí no hay paso. Y esa comunidad prácticamente por esa zona queda incomunicada, o si no tiene que dar la vuelta por La Vega para entonces tomar la entrada de Jarabacoa aquí en la autopista Duarte. Y no solo es eso, pero eso es emblemático porque desde que yo tengo uso de razón, poeta, o desde que tengo uso de razón, yo estoy viendo ese problema ahí en La Vega.
Desde que tengo uso de razón, nunca he visto ningún ministro de Obras Públicas que haya hecho un esfuerzo para construir un puente como manda la ley para crear ese acceso. Hacen intentos, crean un amaraco, lo anuncian y al final no hacen nada. Pero no solo es el caso de ahí, de La Vega. Son muchas comunidades que necesitan pequeños puentes. Recuerdo la historia del puente de aquí, de la Herradura. ¿Tú recuerdas? Que duró muchísimos años. Que la población de esa comunidad demandaba ese pequeño puente que no tenía más de 15 o 20 metros. El enlace ahí en la misma Herradura. Y cuando, para cruzar por ahí, aún sin llover, los estudiantes y la gente para sacar a los enfermos o a una parturienta o lo que fuera de esa comunidad, tenía que dar una vuelta puesta. Entonces, son pequeñas obras que les resuelven a los comunitarios un gran problema. El Ministerio de Obras Públicas tiene mucho compromiso, muchos compromisos ahora mismo con grandes obras que han tenido un retraso, que no voy a entrar en detalles por qué, que no le tocan a Eduardo Estrella, porque Eduardo tiene ¿cuánto? 2 o 3 meses ahí, al frente de 4 o 5 meses. El tiempo vuela aquí, pero tendría 4 o 5 meses al frente del Ministerio de Obras Públicas. Pero irse a las comunidades o a las direcciones regionales de obras públicas, hacerle un informe al ministro de pequeñas obras que se necesitan, sobre todo de acceso, de puentes pequeños. El de La Vega no es tan pequeño por la extensión, pero es un badén. Ahí no hay que hacer un puente extraordinario, es como se hacía antes, es un badén. Como se hizo el badén que cruza el río Amina, que lo hicieron, pero lo hicieron igualito de estrecho. Pero lo hicieron, uno cruza por ahí. Y el badén que cruza el río Mao también, entre Mao y Atonuevo. Y después de Laguneta y Amina, ahí entre Laguneta y Amina también hay un badén para el río Amina. Pero por lo menos esos dos se construyeron. El de Amina quedó casi igual de ancho, pero resuelve. Entonces, los directores regionales de Obras Públicas debían hacer ese informe al ministro de Obras Públicas. Mire, ministro, estas comunidades están incomunicadas. Y mañana yo les voy a hablar del caso de Mao, donde estuve este domingo. Señores, es un desastre lo que hay en Mao. Un desastre que viene desde el gobierno de Hipólito Mejía. Óigame usted. El sistema de alcantarillado de Mao, no vayan a Mao a transitar, quédense nada más ahí en la entrada, porque han picado todo. Y hay un desastre por todos los lados. Se han hecho paros, la Asociación de Comerciantes, los clubes, la Sociedad de Mao, todo, y no han podido resolver. A mí me extraña porque, según me enteré, esa obra está en manos de un ingeniero maeño, que es portolatín, mi querido amigo, de los años de estudiantes. Óigame, eso es... Primero en el 2003 lo tenía el mismo ingeniero y luego se la reentregaron, parece que había algún problema, se la entregaron en el 2021-22. Eso corresponde a INAPA, lo que se está haciendo en Mao. Y lo peor de todo es que en algunos lugares han hecho conexiones ilegales. Entonces todo el agua servida, las heces, caen ahí y van a los canales de Mao, donde salen. Porque la planta de tratamiento que está llamada a ser construida un poquito más abajo, sin mal lo recuerdo, de por ahí, por este muchacho que es de Mao, Heriberto, por la Benito Monción, no recuerdo el nombre de esa parte de ahí.
ahí se está supuestamente construyendo la planta de tratamiento para las aguas servidas de Mao. Que no vayan directamente al Canal Mayor o que no vayan al río. Y no hay nadie que le dé una respuesta a la comunidad de Mao. Yo fui ayer, dije, no, pero que esto no puede ser. Y se habla de 1.300 millones de pesos y ya se está hablando de un presupuesto de más de 3.000. La inversión original eran 1.500 millones de pesos. Ahora se está hablando de más de 3.000 millones de pesos, poeta, 3.500 y todavía no se termina. Y cada vez que hay un movimiento en la comunidad, de alguna manera buscan taparlo, o sea, hay un movimiento en este lado por el problema, se aparece una brigada a arreglar y hasta faltar esa parte ahí. No, sin solucionar el problema, sin solucionar el problema. Pues el asunto es apaciguar los ánimos en ese momento, del que protesta. En ese momento. Cuando pasa el tiempo, vuelve la protesta. Uno ve a INAPA hablando y inaugurando y diciendo y sin embargo vayan a Mao para que ustedes vean qué desastre, un desastre lo que hay ahí. Y ha aumentado la cantidad de personas enfermas con complicaciones respiratorias por el polvo. No se vislumbra, no hay una fecha que te digan a ti, en el año 2050 vamos a terminar esto, en 2040, no. Entonces, uno ve al director del INAPA que anda floreando, muy buenas relaciones públicas que tiene, pero al final no resuelve nada. Y hay muchísimas quejas no solo de Mao, de otras comunidades también con pequeños acueductos, que son responsabilidad del Instituto Nacional de Agua Potable, el INAPA. Pero el caso de Mao es desastroso. Mañana voy a tratar de mostrarles algunas imágenes de las condiciones en que está Mao. A partir del parquecito Duarte, ahí, ya de ahí para allá, usted no puede, y peor aún, usted no puede transitar en vehículo. Peor aún, cuando usted llega ahí, que tiene que doblar a la derecha, para tomar una calle que tiene un sentido contrario, sin señalización, poeta. Porque le dicen por ahí. Pero tiene que ir en vía contraria. En vía contraria, que es la Máximo Cabral, que sale hacia la salida de Mao. Usted tiene que entrar por vía contraria, pero no hay una señalización. ¿Qué pasa ni nada. si tú chocas con otro vehículo yendo en vía contraria? Óyeme, es que yo no entiendo. Tú puedes alegar en el tribunal luego que ahí no había señalización. Y que te mandaron a doblar por ahí. O sea, por ahí, no, dobla por ahí, que por ahí se sale a tal sitio. Yo no sé, pero nosotros estamos como muy lejos en la planificación de la No, que el contribuyente aquí no importa. Esa es la conclusión, el contribuyente aquí no importa. Aquí se va a hacer una obra, como pasó el caso de las carreras. De las carreras. Que la gente tuvo que inventarse hasta que ellos se dieron cuenta de que había que poner señalizaciones de vías alternas. Claro. Porque se comienza a hacer una obra y es como si no se planificara y se dijera, bueno, señores, nosotros vamos a afectar esta arteria por aquí, tenemos que buscarle la solución a esto, por dónde que vamos a desviar los vehículos. Y luego las medidas a veces uno se siente mal. Las carreras, es verdad que una obra grande impacta, eso aquí en cualquier parte del mundo. Lo que es inexcusable es que no se tenga el plan alterno, cuáles vías, independientemente del sentido que tengan tradicionalmente, se van a adecuar al nuevo flujo. Pero llegó un momento que las carreras, la parte de levantamiento estaba casi totalmente hecho. Y abajo y los comerciantes quejándose y el chofer. Ahí quebraron más de 100 comerciantes en las carreras. Exacto. Porque tampoco hubo un plan. Pero mira qué pasa. De asistencia. Sin que esto se vea politizado. Pero el presidente de la República quería que el desfile del 30 de marzo se llevaba a cabo en la carrera, que es un lugar tradicional, ¿verdad? Y fue hasta bueno porque en el contexto de la situación con Haití, desfilaron vehículos militares que le dieron seguridad a la población de que tenemos respuesta. Ajá.
y los que quebraron ahí no tenían derecho también a que le hicieran el asfaltado y la terminación. En 30 días se habilitó la carrera. No está terminada, pero está hábil. Eso se podía hacer en favor de la población que vive aquí y de los comerciantes. No solo es eso, o sea, ahí en las carreras quebraron más de 100. Pero claro. Negocios. Y no estoy hablando solo de los salones de belleza, los salones de uña, no. Consultorios de odontólogos. Sí, ahí que habían varios en la carrera. No, ahí quebraron como 10. Porque la gente no tenía por dónde llegar. Entonces, como que no se planifica y el contribuyente le vale un pepino al contratista. Aparte de que, señor, si usted interviene en un área, trabajó en esa área y está en una segunda etapa, por lo menos limpie. Exacto. No, pero dejan todos los escombros ahí, 2 meses, 3 meses, 4 meses, con algo que se puede limpiar con una palita. Te abren un boquete, un hoyo, para una conexión eléctrica soterrada. Y ese registro ahí dura, hay uno que yo conozco, debe tener como 5 meses, con la tapa abierta, esperando que venga uno y caiga ahí. Y ahí entonces viene la atención. Entonces no es posible que el contribuyente sea tratado de esa manera. Y los gobiernos y los contratistas tienen que entender que la población tiene derecho. Por ejemplo, hay un grupo de personas que porque la línea del monorriel le va a pasar cerca, va a entrar el terreno de la Madre Maestra, han estado protestando porque ellos dicen que se va a deteriorar el valor de sus inmuebles, que hay un elemento de medio ambiente. Bien, ese es el argumento de los que protestan. Ahora bien, ¿qué es lo importante en eso? Ahí entra reunirse con la comunidad y convencerla de que no es tanto como es así, o si es posible, óigame bien, aunque el estudio del monorriel está hecho desde hace tiempo, aunque han habido algunas variaciones, ¿verdad? Aquí lo vimos ayer, el viernes, en uno de los periódicos que todavía trajo la línea antigua que dice que pasa por los Pepines, que pasa por la Sursa y cosas, y ustedes saben que no está pasando ni por los Pepines ni por la Sursa, ¿verdad? Quiere decir que ha habido variaciones. Y el tema de pasar por el monumento y dentro del terreno del Gran Teatro del Cibao, quizá era una línea original. Y quizá, bueno, una vez se marcó una parada del lado de la Calle del Sol y entonces ahora es la Daniel Espinal entre el Monumento a los Héroes y un espacio dentro del Gran Teatro del Cibao. Bien, más adelante, ahora el túnel Trinchera va a salir por una de las vías que llega hasta la Calle del Sol, en la única parte que la Calle del Sol va en vía contraria, que es esta, que tiene 2 vías. Ok, digamos que es inevitable, bien, es inevitable. ¿Por qué no hay una reunión de autoridades? No es aplastar a la gente y decir, no, es que esa obra va a beneficiar a todos. Reúnanse con la gente. Muy probablemente la convenzan. Y si hay alguna medida mínima, ¿verdad?, sin afectar la obra que se pueda tomar para no perjudicar innecesariamente a alguna gente, si es posible, ¿verdad? A lo mejor no se va a poder, ¿verdad? Pero ¿qué posibilidad hay de reunirse con la gente, ir a una comisión, vamos a ver, venga, vamos a explicarle? Nosotros, los medios de comunicación, nos hemos enterado de cómo a veces es el discurrir de eso. Porque algunos jóvenes y otros no tan jóvenes, con el sistema de dron, de unos drones pequeñitos, han estado grabando cómo va la obra, cuando eso debió ser un anuncio, ¿verdad?, oficial, hecho un poquito más profesionalmente, con el interés de convencer, de llevar la información de el nivel de avance de la obra, porque señores, con fondo público. Mira, llevamos tal parte, estamos un tanto por ciento, ya vamos a terminar tal, en esta etapa estamos. Es más, hasta de formación de los estudiantes de ingeniería, yo digo que es raro que los gobiernos no aprovechan para apuntalar la capacidad de los futuros profesionales. En este caso es de ingeniería, pero no solo de ingeniería. Hay
una parte de la arquitectura que es paisajista, porque las ciudades tienen derecho a ser bonitas, no tienen que ser feas necesariamente. Hay todo un aprendizaje, hay toda una sinergia de información que en este caso, bueno, nos estamos pareciendo mucho a Balaguer. Balaguer ni preguntaba, ni decía, ni nada. Usted venía, como estaba yo en la UAS cuando eso, iba a la calle del Sol, vendían unos libros, hay una librería en la calle del Sol, en una de las que hace esquina con la calle del Sol, que vende libros. Yo iba, un día yo pasaba por el Parque Independencia siempre, de buena primera había una verja de zinc, y un guardia que me dijo, hey, ¿para dónde va? Tírese para allá. ¿Y qué es lo que están haciendo aquí? Yo no sé, tírese para allá. No podemos. Son tiempos distintos estos a los de Balaguer, pero yo creo que la ciudadanía no solamente tiene derecho a que le informen, a los gobiernos les conviene informar, instruir, decir, para que todos vivamos más organizados y más de acuerdo con lo que se hace. Bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el próximo segmento de esta Mañana Boreal por Boreal Televisión. Por favor, quédese con nosotros. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. ¿Sabes cuál es la causa principal del dengue mortal? La falta de agua en el hogar. ¿Y por qué no tenemos agua en el hogar? Porque se están secando los ríos. ¿Y por qué se están secando los ríos? Por la deforestación, la quema y tala de nuestros bosques y la extracción de arena de nuestros ríos. ¿Y cómo podemos garantizar a nuestra familia dominicana el agua, la alimentación, la salud y la vida? Solo educando, reforestando y protegiendo y defendiendo el medio ambiente y los recursos naturales. Ven a la gran Alianza Nacional por Dios, la Patria y la Libertad. ¿Y con qué tú compraste todo? Al igual que ella, pensarás que a Juan se le fue todo el dinero en esa compra, pero Juan ahorró comprando con los mejores precios de Walla y Cerca. Aprovechó todos los precios insuperables y todas las ofertas que vio y acumuló sus puntos y demás para aumentar el ahorro. Traemos para ti muchas formas de ahorrar para que compres la mejor calidad al mejor precio. Compruébalo en tu factura, compruébalo en cada visita. Sirena, más de una emoción. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Para poder crear momentos únicos. Y empezar una historia juntos. Vivir la adrenalina del momento. Y conocer nuevos horizontes. Convertir tu gran sueño en una realidad. Y sobre todo de atesorar los pequeños detalles de la vida.
Tu vida se trata de momentos, la nuestra de que los puedas aprovechar. Banco Popular, a tu lado siempre. Un auto es el reflejo de su dueño y en P&L Autocentro te ayudamos a cuidarlo. Venta, montura y balanceo de gomas, alineación, cambio de aceite express, accesorios y mecánica básica. Todo a los precios más competitivos del mercado. Contamos con las máquinas de alineamiento y balanceo Hunter, las más modernas del mundo y únicas en República Dominicana. Lubricantes europeos y americanos, Everness y Global Racing Oil, de calidad premium para tu vehículo. Nuestro equipo trabaja arduamente para brindarte un servicio rápido y de calidad. P&L Autocentro, laborando de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6:30 y los sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde para tu mayor comodidad. Estamos ubicados en la Avenida Francia número 127, casi esquina Franco Vidó, Santiago. Contáctenos al 809-971-3333. Y para enterarte de todas nuestras actividades y especiales del mes, síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestra página web www.automotrizglobal.com. Reclamaba lo de la Barranquita y un subsecretario de Deporte me dijo, pero ¿de cuándo este cronista deportivo? Porque parece que para tú reclamar de un sector, tú tienes que ser de ese sector. ¿Y quién le dijo a ese señor que un periodista, un comunicador? Bueno, tú te especializas por vocación, pero tú tienes derecho a informar sobre cualquier tema. Confieso que no lo había abordado y lo voy a poner sobre el tapete nada más para orientarme mucho mejor con relación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se van a realizar del 24 de julio al 8 de agosto en Dominican Black People, entiéndase República Dominicana, el año 2026. Los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Exacto. ¿Hasta dónde tiene que ver el Ministerio de Deportes con el tema de la preparación de los atletas de República Dominicana que pertenecen a federaciones, asociaciones que a su vez están asociadas constituyendo las federaciones? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Debería ser, o sea, parte de su materia. Porque independientemente, miren, independientemente de la independencia, vamos a decir así, con la cacofonía o el pleonasmo, las federaciones tienen su accionar, pero debe haber una supervisión porque es la representación del Estado. Claro que tiene que haber. O sea, los que van a representarnos en pesas, en voleibol, en tiro al blanco, en todas las disciplinas que se ponen en práctica en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, y en los Panamericanos y en las Olimpiadas. No es la Federación de Voleibol o la Federación de Baloncesto o de pesas que va de manera independiente a esos Juegos, va representando a la República Dominicana y tiene un costo para el Estado dominicano. Pero ¿hasta dónde se le está dando seguimiento a esto? Se hablan de las obras que hay que hacer, y ya aquí planteamos que había posibilidad de que nosotros tuviéramos el campo y pista aquí en Santiago, pero parece que La Vega le va a llevar la palma a Santiago por una serie de condiciones. Pero como que uno siente que no hay información a un año de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y uno no nota tampoco como ese entusiasmo, esa preparación por parte de las mismas autoridades que deben estar trabajando en combinación, eso lo digo yo, en combinación con las federaciones, a ver qué necesitan. Porque una de las características que tenemos en los deportes de competición, en los diferentes eventos internacionales, es que nos enteramos que la Asociación de Pesistas, donde entrenan, no hay pesas. Sin embargo, hubo uno que se destacó y ganó medalla de plata o medalla de oro
y ese entrenó en Puerto Rico, consiguió un apoyo de alguien que lo becó y le puso un entrenador, y ese ganó medalla de plata, de oro, de cobre, y lo celebramos. Pero cuando vienen las declaraciones de ese atleta, dice, señores, yo tuve que irme a tal sitio para entrenar. Yo tenía que recorrer 10 kilómetros a pies para ir a entrenar. Y eso usted lo ve de manera recurrente. O me enganché a la guardia. Me enganché a la policía, a la guardia, para poder tener algo con que sostenerme. 3 o 4 mil pesos para entonces el yo voy a establecer contacto con el ministro de Deportes, el querido amigo Kelvin Cruz, para ver qué hay de relación en esto y qué se está haciendo, porque me llama la atención como el silencio que hay. En estos días conversé con un miembro del Comité Olímpico que no tiene nada que ver con los centroamericanos. Sin embargo, sí tiene relación con las federaciones de cada una de las disciplinas, porque tenemos que prepararnos. ¿Qué se está haciendo? Por ejemplo, los que están entrenando en pesa, los que están entrenando en campo y pista, en ciclismo. Ya en voleibol sabemos que la Reina del Caribe nos representan, ¿verdad? O una parte de la Reina del Caribe, porque otras tienen compromisos. Pero algo tiene que salir porque no se ha hablado nada y estamos a un año. Inclusive de las propias instalaciones que hay que construir en la República Dominicana o remodelar, lo que sea, debe empezar a hablarse porque estamos en mayo y los juegos son del 24 de julio al 8 de agosto. Estamos a un mes, a un año y un mes de la celebración de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la República Dominicana y no hay información, poeta. Salvo de algunos atletas que se acercan a uno y le comentan la situación por la que están atravesando. Digo, bueno, pero es que el Ministerio de Deportes tiene que ver con eso. No, esa es la federación. Bueno, pero la federación de alguna manera está ligada al Ministerio de Deportes. Lo voy a dejar nada más ahí, de ese tamaño. Creo que debemos ir a una publicidad y usted viene con el tema suyo en el Café con Leche. ¿Le parece bien? ¿O usted quiere abordarlo ahora? Apoyo eso. Lo apoya. Vamos a la pausa. Vamos a publicidad. Venimos en breve con el Café con Leche. Despedimos ahora Mañana Boreal. Boreal Televisión presentó. Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.